Todos muy bien saben que estamos en este momento estudiando esta serie, Usted no lo diga, con el propósito de poder llevar a cabo una reflexión acerca de este tiempo que para muchos no ha sido fácil, para muchos ha sido un momento muy difícil y que obviamente el corazón se ha llenado de sentimientos, emociones, quejas, de situaciones que no nos agradan. Y por esa razón hemos estado reflexionando en esta actitud del pueblo de Israel en este tiempo del desierto. Y que sin lugar a dudas nos identificamos no solamente con el pueblo, sino también con la forma en que estamos viviendo. A veces nuestra vida pareciera también un desierto. Y debido a eso, hemos sentido en muchas ocasiones el deseo de hablar mal, de murmurar, de quejarnos, de un sinnúmero de cosas. Y por eso nos hemos dado el tiempo para reflexionar en ello. Y como ustedes ya saben, nosotros hemos planificado una reflexión en relación a este tema, no a través de todo este libro de números, sino solamente considerando algunos pasajes claves que nos hablan acerca de la murmuración y que hemos tratado de matizar con varios tópicos, aspectos que pueden ser de mucha utilidad para nuestra vida. Y hasta ahora ya hemos abordado los primeros tres, números 11, números 14, números 16, donde el pastor Enoch estuvo con nosotros la semana pasada. Por lo tanto, eso ya es parte del pasado y hoy día nos vamos a enfocar en el texto que acabamos de leer, Números capítulo 16, versículos 41 al 50. Ahora, comúnmente lo que nosotros hemos estado haciendo al momento de enfocarnos en el texto es intentar también no solamente ubicarnos en el contexto del texto, sino también en el contexto geográfico. Y la verdad es que hoy, sobre todo, el texto que vamos a tratar es un texto geográficamente difícil de ubicar. Lo que nosotros entendemos es que del capítulo 14 al capítulo 16, el pueblo iba en dirección hacia Canaán, ellos pecaron y ellos fueron enviados de regreso al desierto. Y hoy estamos aquí, en el desierto de Parán, en alguna parte que es inubicable y que tampoco sabemos, a la luz del texto que hoy día vamos a tratar, cuántos años han pasado de este problema, de este pecado del pueblo, de estos malos informes de los 10 espías. No sabemos realmente ni el lugar ni el tiempo. Sin embargo, entendemos de que ese es probablemente nuestro lugar y que aun cuando no sabemos geográficamente dónde estamos, lo que sí sabemos es que estos capítulos, capítulo 16 al capítulo 19, son un pasaje muy importante porque el tema central del capítulo 16 hasta el capítulo 19, que obviamente no vamos a considerar, pero que me ayuda a mí para mostrarles el contexto, es un capítulo que puede ser muy bien llamado una teología sacerdotal, porque hay varios eventos aquí que tienen relación con el sacerdocio, con Aarón, con esta función, y que ya comenzamos a verlo en el capítulo 16 con el pastor Enoch, donde observamos la rebelión de Coré y sus ecuaces, digámoslo así, los cuales Dios, al momento de castigar a todos aquellos rebeldes, lo que hizo fue testificar de la autoridad de Moisés y de Aarón como sacerdote, el cual era un punto de crítica en el pasaje que observamos. Hoy día nosotros vamos a poder mirar un aspecto más de la importancia de Coré en la parte final del capítulo 16, a través de esta expiación o propiciación que él va a hacer a favor del pueblo. Y así también el capítulo 17 nos va a dar testimonio también la importancia de la función de Aarón a la luz de que la vara de él florece. Y eso es algo interesante porque no solamente el autor bíblico, en este caso Moisés, no solamente se enfoca en el capítulo 16 y en el 17 en relación a Aarón y el sacerdocio, sino que en el capítulo 18 ustedes van a encontrar leyes
en relación a los diezmos y las primicias, que nuevamente van a resaltar el ministerio sacerdotal y levita, y luego en el capítulo 19, ustedes van a ver el misterio de esta vaca roja, donde se enfatiza nuevamente este papel sacerdotal de la expiación por el pueblo. Por tanto, toda esta porción, capítulo 16 al capítulo 19, es una porción donde podemos nosotros encontrar una completa teología sacerdotal, desde su origen divino, su carácter santo, su papel litúrgico y también su función de hacer expiación por el pueblo. Y esa idea sacerdotal es muy importante entenderla para poder hoy día enfocarnos en el pasaje que vamos a trabajar. Así que ya hoy día hemos abordado varias cosas hasta el día de hoy, y hoy obviamente ya no nos vamos a enfocar en esta idea de lidiar con esta tendencia a la murmuración. Nuestro tema no va a ser ese. Nuestro tema tampoco va a tener relación necesariamente con las consecuencias de la murmuración o con el peligro de la murmuración contra Dios y sus líderes, que son ya aspectos que hemos logrado observar en los pasajes anteriores, sino que hoy día lo que nosotros deseamos es trabajar un poco la idea del pecado de la murmuración y la necesidad del evangelio. Y este pasaje específicamente, que es tan breve, a diferencia de los otros que hemos estado leyendo y que parecían muy extensos, nos va a ayudar para poder enfocarnos en eso, ¿ya? Así que les pido yo que por favor ustedes tengan su Biblia, puedan seguirme, porque así como ha sido nuestra oración, lo que nosotros deseamos es que el Señor pueda alimentar a través de su palabra, y yo intentaré poder ir explicando algunas cosas interesantes con respecto a eso, del texto que acabamos de leer. Así que lo primero que vamos a observar a partir de este pasaje, o la pregunta que vamos a intentar responder es: ¿cómo podemos ver la necesidad del evangelio en este pasaje? Versículo 41 al 50. Y yo quiero mostrarte 5 aspectos bien breve acerca de cómo tú puedes ver la necesidad del evangelio en este pasaje. Y el primero de ellos tiene relación con el verso 41. Es decir, al ver el irremediable pecado que domina a este pueblo. Y eso tú lo logras observar en el texto, mirando, por ejemplo, el versículo 40, que nos habla de que este pueblo es tan pecador, es tan duro de servir, que desprecia toda clase de advertencia. Si tú recuerdas lo que sucedió el domingo pasado, a través del castigo de usurpar un lugar que no le correspondían a estos rebeldes, trayendo incienso a Dios, lo cual ellos no debían hacerlo. Uno de los propósitos por el cual Dios conservó estas piezas que nos relata el versículo 40 es la idea de que estas láminas fueran como testimonio de advertencia a los israelitas para que no se rebelaran nuevamente, para que pudieran observar un símbolo y entendieran que, que el pecado es algo que trae consecuencias, que Dios no desea un pueblo pecador. Pero este pueblo que estamos nosotros examinando a través de todos estos capítulos es tan pecador que desprecia toda clase de advertencia, toda clase de símbolo, toda clase de señal, todo pare. Dios continuamente está mostrando en el camino del pueblo de Israel estos símbolos, estos signos: para, no vayas para allá, no hagas esto, etc. Sin embargo, el pueblo no entiende, no entiende. Y este pasaje es un ejemplo de eso. No solamente porque es un testimonio del desprecio del pueblo en relación a toda advertencia divina a pecar, sino que también es un testimonio de que el pecado en este pueblo no da tregua. Ustedes pueden observar de que el pueblo nuevamente comienza a murmurar, y no lo hace 5 días después de que vieron el castigo divino en contra de Coré y todos los rebeldes. No lo hace una semana después, no lo hace un mes después, lo hace al día siguiente. Y eso es tremendo, hermanos míos. Es tremendo, porque la inclinación de este pueblo a pecar es tan heavy,
que no pueden al parecer aguantarse. Como dice Romanos, sus pies se apresuran a hacer el mal. Y ustedes pueden mirar eso en el versículo 41. Al comenzar el versículo, dice que al día siguiente, toda la congregación comenzó a murmurar. Habían recibido advertencias. El suelo todavía probablemente ni siquiera se cerraba después de haberse tragado a estas 200 y tantas personas. Y no fueron capaces de reflexionar, sino que al día siguiente, toda la congregación volvió a murmurar. Y lo hizo a través de una forma tan inconsciente, mostrándonos nuevamente que el pecado obra así también. Obra sin remordimiento. Obra sin entender las consecuencias del pecado y la responsabilidad que los pecadores tienen de sus propios pecados. Observen ustedes que en este versículo 41 la congregación comienza a murmurar en contra de Moisés y Aarón, alegando de que ellos habían matado al pueblo del Señor, sin darse cuenta de que ellos, a causa de sus propios pecados, de su rebelión, de no obedecer, ellos, a causa de su inclinación hacia el mal, estaban sufriendo las consecuencias de sus propios pecados. Entonces, cuando nosotros miramos eso, entendemos que tú y yo necesitamos mucho del Evangelio. Porque el pecado nos ciega. El pecado es algo activo. Un día nosotros lloramos, nos arrepentimos, al otro día volvemos a caer. Y en ocasiones el sentimiento de culpa, un sentimiento de arrepentimiento, es tan escaso en nuestras vidas. Este pueblo es un pueblo que acumula ira para el día de la ira, como dice Romanos 2, que desprecia la misericordia de Dios, que desprecia la paciencia de Dios, que no se arrepiente de verdad y que cae una y otra vez, una y otra vez. Y yo pienso que es importante reflexionar un poquito de eso en nosotros, en lo rápido que somos al volver al chiquero, en lo rápido que somos de confesar nuestros pecados y de volver a pecar de nuevo, de lo rápido de lo sencillo, de lo simplista que en muchas ocasiones es nuestro arrepentimiento, de lo emocional que es nuestra actitud hacia Dios y donde nuestra decisión, nuestra voluntad es tan débil. Este pueblo ni siquiera había pasado un día y olvidó todo, perdió la conciencia de que anteriormente habían muerto 200 y tantas personas a causa del pecado, y ellos vuelven a murmurar. Eso habla de que tú y yo no podemos con nuestro pecado. Tú y yo somos incompetentes. Tú y yo somos personas que no pueden lidiar por sus propios medios, con su propia fuerza, con su propia moral. No podemos apartarnos del mal. Y por eso este texto nos habla de la necesidad del Evangelio, de alguien que nos mate ese pecado que está en nosotros, que nos otorgue la gracia para poder vencer, la gracia para poder tener victoria. Esa es la razón de por qué tú y yo pecamos y seguimos escondiendo pecados y seguimos haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer. Pues esa es la razón de por qué nuestro arrepentimiento no es permanente. Todo lo que hacemos, lo que decimos, se lo lleva el viento. Esa es la razón. La razón es que hemos estado confiando en nuestras fuerzas. Seguimos siendo dominados por nuestro pecado. Dejamos de aferrarnos a Jesús. Por eso, eso es lo primero que me gustaría a mí mostrarte. Nosotros vemos el pecado aquí al ver el irremediable pecado que domina este pueblo. Versículo 41. La segunda cosa que me gustaría mostrarte es que nosotros vemos la necesidad del Evangelio al ver la reacción divina por el pecado.
Y esto, el versículo 42 lo describe de manera potente. Y no solamente el versículo 42, sino que hay varios textos en esta porción que nos habla de cómo Dios reacciona frente al pecado. Por una parte, aquí se habla de una ira que desborda. Mira tú este verso 46. Se habla de un azote divino que produce una gran mortandad, donde hay mucha gente, miles de personas que mueren a causa de este atrevimiento, de esa murmuración, de no razonar, de no entender, de no buscar al Señor. Observa, y yo creo que en muy pocas ocasiones nosotros reflexionamos en la ira de Dios, sobre todo hoy día que estamos a punto de entrar a Navidad. Nuestra tendencia siempre es pensar en este Dios Papá Noel, en este Dios abuelito que te apacha, que te da cariños, que te va a llenar de regalos. Pero observa cómo las Escrituras nos presenta a nuestro Señor. Un Dios celoso, un Dios que no es indiferente a las cosas que hacemos, que anhela que tu vida esté marcada por la santidad. Él no es indiferente a nuestros pecados. Él no es indiferente al pecado del pueblo. Él reacciona. Él reacciona. Y yo creo que es importante también entender eso. Sobre todo cuando hoy día nosotros actuamos como este pueblo, que desprecia las advertencias, que peca de un día para otro, que su remordimiento es tan simple, es tan sencillo, que reflexiona muy poco en su comportamiento, que no asume responsabilidades, no toma resoluciones. Entender la ira de Dios, esta reacción de Dios en contra del pecado, reflexionar en ello hoy día, creo yo, es muy necesario, amigos míos, hermanos míos, porque nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy, de este día. Este Dios al cual tú sirves, al cual tú alabas, adoras, al que tú amas, es también ese Dios que no soporta nuestros pecados. Y yo creo que entender eso nos va a ayudar también a poder tener un temor reverente, porque entendemos de que Él odia todo el pecado y que este pecado genera consecuencias. Tú bien conoces este texto de Romanos 3:23, ¿no? Que habla acerca de que el pecado ha producido de que nosotros nos separemos de la gloria de Dios, que nosotros hemos sido echados del jardín como Adán. El pecado hace eso. El pecado genera problemas en nuestra relación con Dios porque nos distancia. Dios esconde su rostro, Dios se aparta de nosotros a causa del pecado, pero también genera problemas en nosotros, porque esa gloria de Dios en nosotros es desfigurada, se desfigura, se distorsiona. El pecado produce que nosotros no podamos disfrutar de Dios, no podamos disfrutar de nuestra relación con Él, de nuestra comunión con Él. Yo sé que estoy hablándole hoy yo a creyentes y posiblemente ustedes dirán, sí, es verdad, pero somos hijos ahora. Ya nosotros no perderemos nuestra relación. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros no perderemos nuestra relación con nuestro Padre, pero el Padre sí puede castigarte, hijo mío. Sí, el Padre sí puede castigar a aquellos hijos que no aprecian su santidad. Él desea que tú y yo seamos santos como Él es santo. Él desea que tú y yo nos relacionemos con Él, vivamos junto a Él. Él quiere habitar con nosotros. El pecado disgusta al Padre. Y eso nuevamente nos muestra la necesidad del Evangelio. Porque entendemos que por nuestros propios medios nuevamente no podemos acercarnos. Nuestros pecados nos separan. Nuestros pecados eh, llevan a Dios a airarse. Sin embargo, a través de Jesucristo, quien apacigua el pecado, quien quita el pecado, quien recibe toda la ira de Dios, tú y yo podemos reconciliarnos, tú y yo podemos relacionarnos con Él. Pero es importante que tú puedas observar la reacción divina aquí en relación al pecado.
descrita a través de esta ira desbordante, este azote divino, esta mortandad. Una tercera cosa que tú puedes ver en el texto, en relación al Evangelio, es al ver la necesidad de un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Y aquí me gustaría a mí remarcar algunas cosas interesantes. La primera de ellas es la reacción de Moisés. Si tú observas los pasajes anteriores, en los pasajes anteriores nosotros encontramos que cuando el pueblo pecaba, Moisés tenía conversaciones muy largas con Dios, intercediendo por el pueblo. En el versículo 46, Moisés está allí, parado y callado. Moisés ya no habla. Pareciera que las palabras se terminaron, los motivos se terminaron. Moisés ya no habla con Dios intercediendo por el pueblo. Otra cosa interesante dentro del texto es que el pueblo tampoco muestra señal de arrepentimiento. El pueblo no se humilla, el pueblo solamente cae, muere. Solo algo, una acción puede salvarlos. Y esta es la propiciación que hace Aarón para apaciguar la ira de Dios. Aarón tiene que tomar el incienso y hacer propiciación, pensando quizás en una idea similar a lo que allí en Levíticos 16, versículos 12 al 13. Moisés ya no intercede, el pueblo está insensible, no hay arrepentimiento. Solamente nos queda que alguien desarrolle un sacrificio a favor de. Y este es Aarón. Aarón es direccionado por Moisés para que haga propiciación por el pueblo. Y esto obviamente nos recuerda a Jesús. Romanos 5, versículo 9 al 10, nos habla acerca de este Jesús que por amor a Dios nos reconcilió con el Padre, siendo nosotros enemigos. Romanos 5, versículo 9 al 10, habla por lo menos de tres cosas en relación al pecador. Primero, que el pecador es incapaz de reconciliarse con Dios. Segundo, que el pecador es un pecador, vale la redundancia. Está en condición de pecador y por lo tanto, tercero, es un enemigo de Dios. Tres cosas interesantes de Romanos 5. Tú y yo, sin Cristo, somos incapaces, somos pecadores profundamente y somos enemigos de Dios. Pero aún en esa condición, Cristo, nuestro Salvador, nuestro sacrificio, nos salva. Cristo, nuestro Redentor, nos libera. Y esto es lo que hace, lo que prefigura a Aarón a través de este sacrificio. La necesidad de que alguien se sacrifique por nosotros, de que alguien se sacrifique por el pecador para encontrar nuevamente comunión. La ira de Dios está encendida, dice el versículo 46. El único que puede apaciguar esto es un sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Pero también, en cuarto lugar, el texto nos muestra el Evangelio al mostrarnos y al ver la necesidad de un sacerdote que haga propiciación. Y aquí nuevamente versículos 47 y 48 nos revelan algunas cosas interesantes en relación a Aarón, entendiendo la historia de Aarón en estos últimos pasajes. Recuerden ustedes que Aarón, en el capítulo que estamos abordando, capítulo 16, en los primeros versos, Aarón era una persona que fue despreciada por el pueblo. Es una persona que se consideraba casi una clase de usurpador, de apropiarse del poder. Querían quitarlo de en medio y poner nuevos líderes. Coré quería tomar el lugar de Aarón. Sin embargo, observen ustedes cómo Aarón, en el versículo 46, se apresura por hacer el bien a aquellos que lo desprecian. Qué bonito es eso. Observen, es como si Jesús corriera por sus enemigos, intentando sacrificarse. Eso es lo que está haciendo Aarón aquí. Aarón, como sumo sacerdote, entiende su función. Él sabe que él tiene una labor aquí. Él corre, dice el texto, se apresura para ayudar y se pone entre los muertos y los vivos, dice el versículo 48. Entre los muertos y los vivos, entre los que son condenados y el castigo divino para parar, para detener la mortandad. Eso es lo que hace Aarón. Aarón se sacrifica, se expone por amor a este pueblo que lo único que ha hecho ha sido desacreditarlo, insultarlo, etc. Un sacerdote que hace propiciación por el pueblo.
Y que nuevamente este sacerdote nos recuerda a Cristo. Este Cristo misericordioso y fiel que dice Hebreos 2:17, que es semejante a nosotros, y que Él es misericordioso y que Él es fiel, tal cual como lo representa aquí Aarón, que se expone, que se sacrifica, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras muchas infidelidades, a pesar de todo lo que tú y yo hacemos. Tú puedes ver el Evangelio aquí nuevamente, a través de este sacerdote que se expone, que busca la reconciliación, que busca ayudarnos en nuestros pecados, en nuestra actitud rebelde. Pero también, por último, nosotros podemos ver el Evangelio en este pasaje al ver el resultado del pecado. Y en este caso, el resultado es la muerte. Ya no son 200 personas las que mueren, son 14.700, aparte de aquellos que perdieron la vida con Coré. No son 200, es mucha gente. Mucha gente ha muerto en esta situación. Y eso, nuevamente, nos lleva a entender que la muerte, según nos cuenta Romanos, ha sido el resultado que ha reinado desde Adán hasta hacia todos a causa del pecado. El pecado siempre resulta en muerte. Su producto, su propósito, su resultado siempre es la muerte. Sin embargo, qué maravilloso es poder mirarnos, observarnos y entender que somos pecadores, pero que estamos vivos. Yo sé que tal vez esto puede ser eh, como ridículo pensar en ello, pero observa, en esa ocasión murieron 14.700 personas a causa del pecado. Tú y yo no somos distintos a ellos, pero estamos vivos. Nuestras familias están vivas. Tú puedes acercarte a Dios. Algo pasa en nosotros, algo pasó, porque nosotros no somos distintos a ellos. El pecado que mora en nosotros debería producir muerte. Y efectivamente nosotros un día moriremos, pero la gran diferencia está en que Cristo, que ha muerto por nosotros, nos ha dado vida eterna. Nos ha otorgado la gracia de poder estar delante de nuestro Dios y poder vivir. Sin embargo, no olvides que el pecado siempre resulta en muerte. No olvides que el pecado trae consecuencias. La obstinación de Israel durante todo este periodo, que a pesar del terror que produjo la entrega de la ley de Dios en el Sinaí, y el terror que también ha producido todos estos juicios que tú y yo hemos podido mirar en todo el libro de Números, en el desierto, demuestran una cosa interesante. Demuestran la necesidad de la gracia de Dios. Demuestran la necesidad del Evangelio para que éste pueda transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Pues el amor, dice Matthew Henry, el amor hace lo que el miedo no es capaz de hacer. Este es un pueblo que ha sido advertido completamente. Se le ha dado un sinnúmero de señales. Sin embargo, ellos no cambian. Ellos podían ser presos del miedo. Sin embargo, ese temor no ha generado cambios en ellos. Aarón, que es un tipo de este amor que hemos observado en el pasaje hoy, puede cambiar verdaderamente el corazón del rebelde. Este amor que tipifica a Aarón, que es Jesús, nuestro sacerdote, nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero representante, es aquel que puede transformar nuestros corazones, porque él, así como Aarón, también entró en este campo de contaminación y de muerte que se llama mundo, para llevar nuestras enfermedades y para llevar nuestras dolencias. Él también se interpuso entre los vivos y los muertos, entre el castigo divino y entre las almas condenadas, para librarnos del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él fue el único, el verdadero, quien pudo reconciliarnos con el Padre, siendo nosotros
incapaces, pecadores y enemigos. Él es lo que tú y yo hoy día más que nunca necesitamos. Él es la persona que puede ayudarnos para lidiar contra nuestros problemas de murmuración, los cuales, reitero, y no solamente de murmuración, sino toda clase de pecados que nos han llevado continuamente a ofender a Dios de una manera incansable, de una forma que hasta a nosotros mismos nos asombra y que ha llevado a entender o a vivir esta clase de llamado al arrepentimiento de una manera irreal, porque lamentablemente hemos perdido en muchas ocasiones la conciencia de lo que es el pecado, lo que ofende a Dios, porque hemos perdido la necesidad de un Salvador que es Jesucristo y nos hemos enfocado en acciones, en obras, en nuestra propia moral, etc. Hoy día, a través de este texto, tú y yo podemos observar de que necesitamos de Jesús más que nunca. Y podemos observar que aún en el Antiguo Testamento, que para muchos es un libro de ley, el Evangelio brilla profundamente, brilla maravillosamente para mostrarnos que ese sacerdote del Antiguo Testamento, ese Jesús del Nuevo Testamento, es el Jesús que yo necesito hoy, que tú necesitas para poder enfrentar de la mejor manera el tiempo presente, el día a día, para poder lidiar con nuestros pecados. Así que yo quiero invitarte a que te aferres a este sacerdote, te aferres a Jesús, acurras a Jesús frente al pecado, a la tentación, a la murmuración, y confíes en Él. Bien, vamos a orar. Con esto concluimos nuestro penúltimo sermón. Nos queda solamente un sermón más de esta serie, Usted no lo diga.